Listo. Entonces, ya les voy a compartir para que sea más amplio. Listo, ya estamos reproduciendo. Entonces vamos a continuar con la estructura del artículo científico. Vamos a ver, a recordar otra vez las partes, muy de manera general, no voy a especificar y hacer énfasis en todo lo que se ha visto en ellas, pero sí para que tengan allí presentes que ya hemos hasta el momento trabajado hasta la fase número 3, está la fase 1 que es la observación y es identificar un problema y a partir de él pues empezar a buscar información y trabajar referente a eso. La segunda fase es definir el problema y en esta parte de la definición del problema pues íbamos a lo que tiene que ver con las estructuras en cuanto al artículo o al proyecto de curso. Esa definición del problema se va a hacer en la sección de la introducción. Y si vamos al punto 3, entonces buscar fuentes de investigación o información hace referencia a lo que tiene que ver con el marco referencial y ese marco referencial pues se divide en tres partes. Está el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Hasta ahí estaríamos en lo que se ha visto hasta el momento y hasta lo que llevamos del semestre, estas tres primeras fases. El día de hoy vamos a ver la fase número 4 y en esta fase número 4 pues lo que van a como tal, a ver, es la planificación y utilización de instrumentos. Y ahora les voy a explicar de una manera más detallada, a que estoy haciendo referencias con ejemplos y bueno, vamos a ir a ver lo que tiene que ver referente a esa parte de planificar y utilizar el instrumento. Entonces, la sección del artículo que realiza esta cuarta fase en donde utiliza pues esos elementos y se realiza una planificación, se denomina métodos, pero también lo puedo encontrar en algunos artículos como metodología o también lo puedo encontrar con un título que diga materiales y métodos. En ese sentido, sí, el título difiere, pero la información contenida en cualquiera de esos tres títulos que les mencioné es la misma. Entonces, si en mi artículo que estoy haciendo el análisis aparece métodos, pues está tal cual como se los pongo aquí en esta diapositiva, pero también la puedo encontrar como materiales y métodos o también la puedo encontrar solamente como metodología. Todas es lo mismo. Entonces, ¿para qué? Cuando vayan a su artículo, pues tengan muy presente que si dice metodología, me sirve para hacer el trabajo porque es lo mismo que métodos. Si dice materiales y métodos, pues me sirve porque mismo que se les va a explicar ahí aquí el día de hoy, tal cual contiene la misma información sin importar pues qué título de esos tres que les mencioné sea, es la misma información aquí. Entonces, ahora les voy a hablar primero sobre para qué se realiza como tal o se plantea esta sección de métodos. Entonces, la idea es que tanto como en los artículos científicos o como en el proyecto de curso, se plantee esta sección en donde yo planifico de una manera muy detallada o cuento o indico cómo realice la investigación, los paso a paso, qué cosas necesité, también todos estos métodos me ayudan a alcanzar los objetivos propuestos si los llevamos al artículo en el artículo o en el caso de los materiales y métodos o la metodología del proyecto, lo mismo. Siempre esta sección me va a ayudar a alcanzar los objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Si me voy al proyecto en donde hay unos objetivos que son específicos, digamos que yo planteo dos objetivos específicos, estos métodos me van a ayudar a alcanzar cada uno de los objetivos específicos. Entonces, tengo el objetivo específico número 1, en donde debo planificar una metodología que me ayude a alcanzar el objetivo específico número 1. En el segundo objetivo específico, entonces lo mismo, tendré que planear una metodología que me ayude a alcanzar ese segundo objetivo. Y hay una pregunta clave que se debe resolver y es cómo se va a realizar la investigación o proyecto. Entonces allí justo en cómo yo voy a describir esta sección en un paso a paso, utilizando elementos, teniendo población de estudio, utilizando lugares, y se va a plantear allí. Ya les voy a explicar ahora el concepto como tal de métodos o metodología.
los métodos y las metodologías son unos procesos que están de manera ordenada, que se establecen en un orden y que me ayudan a alcanzar una meta en un proyecto o en una investigación. Entonces, en este punto, todo lo que yo vea que en los artículos que ustedes están allí trabajando y descargaron, me indique algo que esté allí en un paso a paso, en donde me dice que realizaron tal vez una búsqueda y que esa búsqueda se hizo solamente en revistas científicas de tal año a tal año. Eso es un procedimiento o un método o una metodología. Si lo llevamos a lo que tiene que ver con matemáticas, entonces en matemáticas ustedes también realizan procedimientos matemáticos para obtener un resultado de algo y que también tiene ahí un paso a paso, son ciertas fórmulas que tienen que aplicarse de manera ordenada pues para poder llegar a ese resultado. Aquí en este punto es lo mismo, en el caso de, si hablamos de lo que tiene que ver con ustedes, pues en la parte de ingeniería industrial, también habrán procesos o metodologías que ustedes van a utilizar que van a tener un paso a paso, van a tener fórmulas, por ejemplo, la de métodos y tiempo. Esa metodología establece ciertos paso a paso con fórmulas en donde ustedes calculan diferentes tiempos, digamos, en la planta de producción, en los tiempos de descanso, los tiempos en que un empleado se demora hasta amarrándose los cordones del zapato. Todo ese tipo de tiempos se calculan de acuerdo a unos procedimientos que ya están establecidos por metodología. Igual ahorita les voy a explicar con la siguiente diapositiva mejor qué es un método, qué es una metodología o un proceso ordenado. Aquí voy a definirles materiales y luego con la imagen les voy a explicar los dos conceptos, porque una cosa son los métodos y otra cosa son los materiales. En cuanto a la parte de los materiales, van a ser todos los elementos que yo requiero para poder alcanzar el objetivo. Y estos materiales los voy a utilizar dentro de una metodología que voy a establecer. Dentro de esta parte de los materiales también se incluyen los lugares donde se hacen las investigaciones y la población de estudio. En la imagen que ustedes están viendo aquí es un proceso que se realiza en los laboratorios de química o una metodología que se utiliza para separar sustancias. Y esta metodología se da por medio de calor. Entonces, voy a hablarles de manera general cuál es el método. El método es la separación de sustancias por medio de calor o por medio de condensación. Bueno, y les voy a preguntar, según lo que ustedes están viendo en esta imagen, ¿cuáles serían esos elementos o materiales que se utilizan para poder separar esas dos sustancias que sería el método? ¿Cuáles serían los materiales o elementos que necesito para poder llegar a ese punto de establecer esa metodología de separar esas sustancias, según lo que ustedes están viendo allí en la imagen? ¿Ninguno sabe cuál podrían ser los materiales o los elementos que se utilizan para poder separar las sustancias? termómetro. El termómetro es uno, sí. ¿Qué más materiales? El mechero. El termómetro, el mechero. Balón. El balón. El soporte, el condensador. Entonces, miren, allí el agua también es uno de los materiales que se utiliza para poder separar pues, las sustancias, porque el agua ayuda a hacer esa parte de la condensación y que se separe. Entonces, cada uno de estos serán los materiales que requiere esta metodología que se realiza en los laboratorios de química, en donde se establece que se separan sustancias por medio del calor. Eso será una metodología de manera general, pero si yo como tal examino bien esa metodología de separación de sustancias por medio del calor, podré encontrar otros procesos allí que se describan. Les voy a poner un ejemplo. En esta metodología me dice que
el termómetro debe tener una temperatura o ciertos grados centígrados para que se pueda dar esa separación de las sustancias. Si el termómetro no llega a esa temperatura, pues no se podrán separar. Entonces, allí me están diciendo cuál es el proceso que se requiere para poder separar esas sustancias. Ah, no, que lo primero que se requiere es encender el mechero para poder calentar las sustancias que están en ese balón. Pero esas sustancias que están en ese balón tienen que estar en una temperatura adecuada para poder que se realice el proceso de condensación. Y después me dice, no, y luego de allí tendré que abrir ciertas llaves de ese condensador para que ingrese el agua después de 5, 10, 15, 20 minutos y así se separen las sustancias. Entonces, dentro de metodología general, que era separar las sustancias por medio del calor, voy a encontrar otros procesos de manera ordenada que también se consideran métodos en donde me establecen tiempos de medición, donde me establecen periodos, donde se establecen temperaturas, en donde me dicen tal vez tengo que agregar a ese balón una sustancia química, tantos gramos de cierta sustancia química para que se puedan separar como tal las sustancias de manera líquida. Entonces, todos esos procesos que están allí de manera ordenada para yo lograr o alcanzar algo se considera un método o una metodología. Y los elementos o las cosas que yo requiero para llevar a cabo esa metodología o ese método se consideran los materiales. Recuerden que dentro de esos materiales también está el lugar donde se realiza la investigación. Si lo llevamos a este ejemplo, pues el lugar será el laboratorio de química y también la población estudio. Entonces, en este caso, si en el laboratorio de química los que están haciendo esta investigación son los estudiantes, entonces la población de estudio serán allí como tal, los estudiantes que se encuentran en ese laboratorio. La idea es que voy a leerles en la diapositiva que continúa el ejemplo que veníamos hablando sobre lo que tiene que ver con las garrapatas y las vacas que les había explicado al inicio del semestre cuando hicimos el análisis de la introducción de los artículos. Entonces, les voy a leer toda la información y la idea es que al final ustedes de manera general me indiquen cuáles métodos identificaron y cuáles materiales identificaron. Entonces, para que lo tengan allí presente, lo van a hacer primero de manera general. Van a decir, ah, no, son estos métodos que están de manera general, son estos materiales que se encuentran de manera general. Entonces, se los voy a leer y ya al final de, pues, de esta lectura vamos a ir como a dialogar entre todos cuáles serán los métodos y cuáles serán los materiales. Entonces, dice allí que el estudio se realizó en dos sistemas ganaderos, dos lugares en Colombia. Uno se encontraba en Ibagué y otro en el Valle del Cauca. Y luego me dice que esas dos regiones se encuentran en una clasificación como bosque secotropical, según Holdridge, que es como una escala en donde ambientalmente pues clasifican los lugares o las zonas de todas las regiones, tanto de Colombia como de otros países. Luego dice los hatos lecheros, se está haciendo referencia ahí con eso de hatos a las vacas, estaban conformados de la siguiente manera, y aquí me van a mencionar cuáles son las razas que habían en cada una de las fincas. Entonces me dicen, ya, en las fincas del Tolima, las vacas, en su mayoría, eran este tipo de animales, Holstein Forgir, que es una F1, digamos que son vacas que producen mucha más leche, y me dicen, en el Valle del Cauca las vacas que habían allí eran ganado criollo, que se da por muchos cruces de diferentes razas, y al final pues sale un animal que es criollo, así tal cual como nosotros vemos los perritos en la calle, que son criollos que vienen de muchos cruces, entonces tal cual es así con las vacas. Hay unas vacas que solamente tienen un cruce, por decirlo así, van a ser más puras en comparación a las que son criollas. Entonces, en el Tolima estaban trabajando con vacas más puras y en el Valle del Cauca sí con vacas criollas, en donde me dicen que esa raza de las vacas criollas se llama lucero. Luego de allí me va a hablar del tipo de alimentación que estaban utilizando, donde me dice que alimentaban a unas vacas con algo que se llama arreglo silvopastoril, que es una alimentación balanceada que tiene pasto, arbustos, árboles, frutas, con otra que era la tradicional en donde las vacas solo comían pasto. Entonces me menciona que habían dos tipos de alimentación.
por cada región. Y luego dice que en la tabla 1, que ahora les voy a mostrar, esa tabla, en donde ellos especifican de manera detallada parte de los materiales que utilizaron para poder hacer este proyecto. Y luego me da otra información adicional y me dice que, excepto el grupo de ordeño a mano en Lucerna y en todos los grupos, se utilizó un ordeño mecánico. Ahí me está diciendo que en una de las fincas se ordeñó de manera manual la leche y en otras se utilizó el ordeño mecánico, entonces ahí hace referencia pues a dos tipos de ordeño. Luego encuentro un título que dice conteos, excepto parásitos, pues son las garrapatas sobre el animal. Resulta que para hacer ese conteo, que es una actividad que ellos plantearon, no un método, de manera general, pues se requieren más cosas, ahí simplemente no lo están mencionando de manera general, pero cuando vamos a leer la información, pues hay otros procesos que son más específicos y más detallados. Entonces, de manera general, ellos me dicen que para poder hacer ese conteo de esas garrapatas en las vacas, realizaron lo siguiente. Para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su anca. El conteo se realizó al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto, y ahí me da pues como tal una medida mayor a 4 milímetros. El cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir los errores que podían generar o se podían generar durante ese conteo. Y allí mencionan cómo dividieron las regiones en el animal y en donde me dicen, bueno, las dividieron en 8 partes, en donde primero se les realizó el conteo de esas garrapatas a las vacas, en la parte del lomo, luego en las costillas, en el abdomen, bueno, y ahí ya mencionan todas las demás. Y al final me indica el periodo en los cuales pues realizaron ese conteo. Entonces, los conteos se realizaron cada 15 días dentro de un periodo comprendido de mayo del 2012 a mayo del 2013. Esta es la tabla que se menciona aquí. La voy a encontrar en este punto. Y aquí lo que hacen por cada una de las columnas es realizar una descripción más detallada de alguno de los materiales. Aquí hay 3 tipos de materiales. Primero, el lugar de la investigación. Entonces aquí ellos me indican, bueno, habían 2 fincas en Bugala Grande, bueno, en el Valle del Cauca, donde se hizo la investigación y le dan el nombre de la finca. En el Tolima habían 3 fincas, entonces está el primer material, que es el lugar donde realizaron la investigación. Otro de los materiales es el tipo de pastoreo, o el tipo de alimentación, y me indican con qué plantas o cómo están alimentadas cada uno de esos grupos pues, de las vacas en las fincas. Y el último material es una de las poblaciones de estudio, en este caso las vacas, y me indican cómo estaban conformados esos grupos, en donde me dicen la raza, en donde me dicen si estaban produciendo leche, la cantidad de leche que producían cada uno de esos grupos, y lo dividen pues por cada finca. Entonces aquí en esta tabla ellos especificaron tres tipos de materiales que utilizaron, que fue el lugar donde se hizo una investigación, el tipo de alimentación y una de las poblaciones de estudio. Y acá continúan con esa sección pues, de métodos, en donde me dicen que también establecieron otra actividad que se llama producción, en donde en ese proceso de medir la producción, pues establecieron también un paso a paso para poder lograrlo. Entonces, en ese método de producción que ellos establecieron allí, que iban también como a alcanzarlo, indicaron lo siguiente, dice, la producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al día del conteo, se incluyó la producción de leche entre los días -3, o sea, 3 días antes de que les contaran las garrapatas, el día que contaron las garrapatas, pesaron la leche, y 3 días después que contaron las garrapatas. Entonces, digamos que ese peso de la leche se dio durante 7 días cada periodo cuando contaban las garrapatas. Ahí me dice 3 días antes, el día en que las contaban y 3 días después. Y luego está la parte final en donde ellos plantearon
una actividad y es el análisis de los datos, o en donde me dicen, este es uno de los métodos que vamos a utilizar, vamos a analizar los datos por medio del siguiente procedimiento. Me dice, las cargas parasitarias, o sea, esas garrapatas de los diferentes grupos fueron analizados por medio del análisis de varianza siguiendo un diseño completamente al azar. Se realizó una ANOVA para cada región. Ese ANOVA son las siglas de análisis de varianza. Entonces aquí pues es lo mismo. Luego dice, se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos. Todo esto que les estoy hablando está haciendo referencia a un análisis estadístico de los datos. Y luego me dice, adicionalmente se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre la cantidad de leche que produce una vaca y la cantidad de garrapatas que tiene esa vaca. Ahora sí les voy a preguntar, de manera general, ¿ustedes qué métodos identificaron allí? De manera general. ¿Ninguno sabe de manera general qué métodos hay allí? Profe, la del ordeño mecánico y el ordeño a mano, no sería Ordeño una. mecánico, ordeño humano. Sí, podrían hacer una parte de esos métodos, pero de manera general, ¿cuáles serían los métodos? ¿Cuáles podrían ser esos métodos de manera general? ANOVA. ¿La NOVA será de manera general o cuál será el método de manera general? La NOVA sí es un método, pero les lo estoy mencionando de manera general. De manera general, ¿cuáles podrían ser esos métodos? ¿Ninguno sabe cuál podría ser? Bueno, les voy a ir a indicar cuáles son. Si ustedes pueden ver, en lo que yo les leí, hay unos subtítulos en donde esos subtítulos me indican cuáles son los métodos que ellos van a utilizar de manera general. Va a haber un método que va a ser el conteo de esos o esas garrapatas en el animal, va a haber otro método que va a ser enfocado a la producción del animal y el tercero que tienen allí es el análisis de esos datos. Entonces, esos serán los tres métodos de manera general que se encuentran aquí, incluso están con subtítulos, entonces ahí se identifican con subtítulos en donde está conteo de ectoparásito con un subtítulo, producción de leche, que es este que está aquí con un subtítulo, y análisis estadístico con un subtítulo. Ahorita, materiales de manera general que se mencionaron allí. Las fincas. 3 días antes y 3 días después. Los 3 días antes y 3 días después serían materiales. No. Bueno, entonces, ¿qué materiales necesito yo de manera general para poder realizar lo que tiene que ver con el conteo, medir la producción de leche y la parte del análisis de datos? ¿Qué materiales necesito para poder hacer todo eso? El lugar y el tipo de población. El lugar, la población, ajá, y en la población, ¿cuántas poblaciones de estudio hay? Los dos tipos de vaca. Los dos tipos de vacas, bueno, ¿todos están de acuerdo que serían esos dos o será que hay otra población de El tipo de estudio? pastoreo. El tipo de pastoreo también hace parte de los materiales, sí. Entonces está el lugar, el tipo de pastoreo y la población en donde me están mencionando las vacas como población. ¿Habrá otra población de estudio? Para poder yo hacer esta investigación que no ha mencionado.
¿Cuál será la que me falta? Ya tengo las vacas, pero ¿cuál me falta? Los investigadores, las personas. Las personas. Bueno, en este caso, y qué bueno que lo mencionaste, cuando nosotros hacemos la investigación, nosotros mismos, estoy haciendo referencia a que ellos aquí en este artículo hicieron ellos mismos la investigación, uno nunca se debe de incluir, o sea, siempre cuando yo voy a hacer como tal la redacción de esos párrafos o de esa información, nunca puedo decir yo hice, nosotros hicimos, no, siempre se debe hablar en tercera persona, se realizó, se estableció, se encontró, se demostró, nunca demostramos, encontramos, vimos, no, nunca nos podemos incluir allí. Entonces, no estarán los investigadores allí como tal. Falta una población que es muy importante para poder hacer este proyecto o esa investigación. Que sin eso no, pues no se hace nada. Aparte de las vacas, hay otra población muy importante. ¿Cuál puede ser? De las, esa, Parásitos. de los animalitos como las garrapatas, los parates. Ajá. Ajá, las garrapatas. Entonces, las garrapatas son la otra población de estudio que se requiere para poder hacer la investigación. Si yo voy a contar garrapatas y no tengo las garrapatas, entonces no las puedo contar. Y algo que les faltó es la leche. Si yo voy a medir la cantidad de leche que produce una vaca, pues que necesito la leche para poder medir esa producción. Entonces está el lugar que ustedes habían mencionado, los animales que son las vacas, el tipo de alimentación que también lo mencionaron, pero faltaba la leche y las garrapatas que ahí lo mencionaron. Esos son métodos de manera general que los puedo identificar de manera muy fácil y para que también lo tengan presente en sus artículos cuando miren esta sección de materiales y métodos, que a los que les aparezca en forma de subtítulos, esos subtítulos que van a encontrar allí serán los métodos de manera general. Y pues para los que no, ahí sí les toca leer de manera muy detallada esta sección para poder identificar cuáles son los métodos de manera general. Luego de allí vamos a hacer un análisis ya de manera más detallada por cada uno de esos métodos que están de manera general. ¿Y qué tengo que hacer para poder hacer o establecer el análisis? Primero ir al objetivo del proyecto o de la investigación. Y en el caso de ustedes tendrán que mirar cuál fue el objetivo que ustedes subrayaron en esa introducción que entregaron de ese artículo científico en el primer trabajo. Y, como les dije, si cometieron errores en el objetivo, yo se los corregí y les puse allí. Si el objetivo era otro, tienen que mirar cuál fue el objetivo que les dije que era el correcto y trabajar con eso. Pues los que sacaron 5 ya saben que el objetivo que habían señalado en esa introducción, pues está de la manera correcta y seguirán trabajando con ese objetivo. Entonces, si nos vamos a lo que estamos viendo aquí, les voy a leer el objetivo y les voy a indicar ciertas cosas. El objetivo de este trabajo fue relacionar el contenido de garrapatas con la producción de leche de esos animales en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en 2 regiones de Colombia. Esto que aparece aquí subrayado con estos colores son los objetivos específicos que aparecen de manera implícita en el objetivo general. Ustedes se podrán encontrar algunos artículos en donde ya tienen los objetivos específicos detallados y numerados allí, pero dado el caso de que no se encuentren de manera numerada y así aparte, donde diga objetivos específicos y se muestren allí, lo que tengo que hacer es lo que les acabé de mostrar, lo que estamos viendo en esta diapositiva. Y es identificar qué actividades o qué objetivos específicos están de manera implícita en ese objetivo general. Aquí dice que el primero es relacionar, pero les voy a hacer una pregunta. Para yo poder establecer una relación, ¿lo puedo hacer solo con una variable o necesito varias variables? ¿Qué me dicen ustedes? Para poder hacer una relación, ¿necesito una variable o varias variables? Varias. Varias variables. Al menos 2. Entonces, en ese sentido, aunque esta
de relacionar, esta palabra aparece ahí de primero, incluso es la meta que van a alcanzar. Para poder llegar a establecer esa relación, necesito primero tener la primera medida, que será ese conteo de las garrapatas, que será una de las variables o una de las actividades que ellos se propusieron, o uno de los métodos de manera general que ellos establecieron para poder alcanzar o llegar a esta relación. Y la segunda variable o segunda actividad que ellos van a medir es la productividad, y aquí está la producción de leche, acá está el conteo, y al final esa relación la van a realizar cuando relacionen estas dos variables. Entonces van a hacer ese análisis de los datos. Vamos a ver cada uno de ellos, y la idea es que cuando yo les lea otra vez de nuevo esto, ustedes me digan en este conteo de esas garrapatas qué métodos se utilizaron, porque ahí se mencionan varios procedimientos, y qué materiales se utilizaron para poder hacer ese conteo en esas vacas. Entonces dice, para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su banca. Luego de allí me habla de otro proceso y dice, el conteo se realizó en el lado izquierdo de la vaca, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto de mayor a 4 milímetros. Luego me menciona algo más que hicieron. Dice, el cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir los errores que se podían generar durante pues, el conteo de esas garrapatas. Me indica cuáles fueron las regiones, y luego al final me indica cuál fue el periodo de tiempo que ellos definieron para hacer la investigación. Entonces dice, primero los conteos se realizaron cada 15 días. Y segundo, dice que dentro del periodo comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013 hicieron la investigación. Entonces ahora sí les pregunto, ¿cuáles son los métodos que ellos utilizaron para poder realizar ese conteo de garrapatas en las vacas? ¿Cuáles identificaron ustedes allí? Uno sería el método de separación, ¿no? Separación, sí, exactamente, el método de separación sería uno. ¿Cuáles más se mencionan ahí? El de conteo. El de conteo, en donde dice que fue al lado izquierdo, ¿se refiere a eso? Sí, ese es otro de los métodos que ellos utilizaron. ¿Cuáles más métodos? Está separación de grupos, está el de conteo. ¿Cuál otro más? Cuando dividían el cuerpo del animal en 8 regiones. Ajá, las regiones de que dividían el cuerpo del animal, sí. Ese es otro de los métodos. ¿Cuáles más? Ahí todavía falta. Hasta ahora van 3. Separación de los grupos, el conteo, la división del cuerpo del animal. ¿Cuáles más? El tiempo, el método de tiempo, donde El menciona los 15 días. periodo, exactamente, el periodo de tiempo también es un método que ellos establecieron. ¿Y faltará algún otro método? Bueno, los que mencionaron están en la manera correcta. Ahí les faltan mencionar algunos, ya se los voy a mencionar yo. Listo, entonces la separación que ustedes mencionaron por grupos, lo que mencionaban del conteo, yo lo dividí. Primero puse el proceso de contar solo al lado izquierdo del animal, y luego
puse el conteo con esa percepción que mencionan allí, con ese valor numérico. El cuarto, que ya lo mencionaron, que fue la división del cuerpo del animal, y el quinto, el conteo que hicieron por periodos. Ahora, ¿cuáles materiales se necesitan para poder desarrollar todos estos métodos que se mencionan allí? ¿Qué materiales necesito para poder desarrollar esos métodos? Las vacas, Las vacas, sí. ¿Qué Las otro material? garrapatas. Las garrapatas, ajá, las poblaciones de estudio. ¿Habrá algún otro material? Bueno, ya mencionaron dos. El último que les faltaba era el instrumento, pues para marcar las vacas, porque aquí sí que estaban marcadas al lado izquierdo. Con un número, entonces, en el ANCA, perdón, con un número, entonces allí está pues la parte que faltaba, el instrumento. Aquí vamos a seguir analizando la parte o la segunda actividad que ellos indicaron o establecieron para poder alcanzar todo ese objetivo general, y es medir la productividad. Y voy a otra vez, les leo y ustedes me indican cuáles son los métodos y cuáles son los materiales. En cuanto a la parte de la producción, entonces dicen que la producción láctea de cada individuo en litros días se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado a ese conteo de, pues, como tal, de esas garrapatas y tener el promedio de la cantidad de leche que producían los animales, dice que se incluyó la producción de leche entre 3 días antes de contar las garrapatas, pues el día que contaron las garrapatas, y 3 días después de que realizaron ese conteo. Entonces ahorita les pregunto, ¿qué métodos identificaron ustedes allí que ellos establecieron? ¿Qué procesos o qué metodología? El registro, El registro, sí, ese es uno. el de la producción de leche entre los 3 días, Ajá, entonces es el periodo de tiempo que se menciona aquí. Sí, ahí van dos. ¿Faltará otro? El promedio no podría estar El como promedio. cuando... Sí. Ujú. Entonces está la parte del registro, que dice que lo hicieron de manera mensual, entonces ahí me está explicando de manera detallada cómo hicieron ese registro de forma mensual. Luego me dice el promedio asociado y luego los periodos de esa medición. Entonces aquí está el registro, el promedio que ustedes mencionaron, y yo lo dividí, pero pues aquí está como tal el periodo de tiempo en el que hicieron como tal la medición. Y ahora, en los materiales, ¿qué materiales necesitaban para poder hacer esa parte? Como el documento donde iban haciendo Registrando el los registro. datos. el conteo, El conteo como tal será un método material o un método. Es un método. Es un método, entonces allí el conteo no iría. el Pero periodo entonces, también sería un el, material. ¿el periodo será un material o es un método? Un método. El periodo de tiempo es un método, entonces no entra como tal en ese listado. Que todos estamos para pues, hacer, lo utilizaron para hacer el estudio. Se te escucha muy lejos ahí, Jeffrey, pero estaba preguntando si los materiales, los elementos que se requieren para poder medir esa producción de leche. Entonces ahí ya me indicaron, bueno, que para hacer el registro debe utilizarse algo para hacer el registro,
Pero ¿qué más necesito para poder medir lo que se dice ahí? Los animales. Instrumentos. Instrumentos para medir, sí, puede ser de pronto una balanza para pesar esa leche. Los animales, digamos que sí, pero nosotros aquí ya nos estamos, en la pasada mencionamos a los animales, pero aquí ya nos estamos enfocando solamente en lo que están midiendo y es la leche. Entonces, ¿qué más materiales tienen allí? Instrumento para pesar la leche, algo para llevar La el registro. la misma leche. La misma leche, claro, porque si yo no tengo la leche, yo no voy a poder pesarla, no voy a poder sacar promedios, no voy a poder llevar un registro. Entonces, allí falta la leche. Incluso aquí hay uno que ustedes mencionaron que yo no tenía, y es el lugar donde van a llevar el registro. Aquí no nos dicen si es una base de datos en Excel, si lo hacen de manera manual, pero sí, el registro, en donde se lleva el registro como tal, sería un material. No nos indica cómo, pero sí, sería uno de los materiales. Y vamos a la última parte, dime. Ahí no, ¿sí escucha bien? Sí, ahí ya se escucha un poquito mejor. ¿Sí? Allí no entraría también como los recipientes en los que en los que se va a poner la leche, ¿no? Sí, era lo que decía, bueno, el instrumento para pesar la leche y digamos que allí está, si lo hacen en baldes o en cantinas, entonces ahí estaría como tal el instrumento. Si es un balde, pues el balde. Si es un instrumento pues para pesar la leche, estaría tanto la pesa como el balde, las dos cosas estarían ahí. Pero si entra, si lo hacemos de una manera más detallada, se podría poner allí el instrumento para pesar la leche, y se puede poner allí, no sé, el instrumento que se utiliza para pues poner la leche. Entonces sí, también estaría allí en esa parte. Y aquí vamos en el último, que ya es la relación. Ya tenemos las dos primeras variables con métodos y materiales dentro de esa metodología general, que será el conteo. Esa metodología general será la producción, ahí está. Y el último es la relación que se va a establecer. Esa relación se va a llevar a cabo por el método de análisis de datos. Y esos análisis de datos tendrán otras metodologías o procesos que se requieren pues para poder obtener resultados. Se las voy a leer y lo mismo les voy a preguntar. Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA para cada región. Esa ANOVA para cada región pues es lo mismo que se está mencionando arriba, que es el análisis de varianza, sino que simplemente pues son allí sus siglos. Luego dice, se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción. Y luego me dice, adicionalmente se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre productividad y carga parasitaria. Entonces, ¿cuáles son los métodos, los procesos, las metodologías que ellos establecieron para poder alcanzar o llegar a ese análisis de datos? ¿Cuáles serán? La NOVA. La ANOVA, que es el análisis de varianza, sí. La separación de medidas de grupos de producción. Sí, pero ¿cómo se llamaría ahí como tal el método? Separación. ¿Será la separación o allí me está especificando cuál es el método? Ustedes en el de arriba me dijeron que era el ANOVA, que es el análisis de varianza. En el segundo, ¿cuál será el método? ¿Cómo se llamará ese método? Técnicamente o teóricamente. Prueba de Duncan. La prueba de Duncan, que esa prueba de Duncan lo que realiza es una separación de medidas, sino que me está especificando, pero sí, análisis de varianza, prueba de Duncan, ¿y cuál más? Analizar. La de la regresión lineal. Y las regresiones lineales. Entonces allí están las tres: análisis de varianza, prueba de Duncan y regresiones lineales. Solo que aquí pues nos están especificando cada uno de estos métodos que analizan. Entonces allí dice análisis de varianza, y me dice por qué, pues que calcula como tal lo que analiza. La de Duncan separa medias, producción, y por acá hace regresiones lineales para establecer relaciones.
Y en los métodos, igual ahí ya se me fue, pero no sé si los alcanzaron a ver, los métodos, ¿cuáles serían los materiales, cuáles serían los materiales que necesito? Los datos, Los datos, sí. ¿Cuáles más materiales? ¿Cuál será otro material aparte de los datos? la estadística, La estadística, bueno, digamos que tiene que ver algo con la estadística, pero como tal no se define de esa manera. Sí tiene que ver con la parte estadística, pero ¿qué material necesito yo para poder llevar a cabo ese análisis de datos? Ya tengo los datos, pero ¿cómo realizo el análisis? ¿Por medio de qué? el software estadístico, De un programa. De un programa, exactamente, que son los software estadísticos. Entonces, se da pues por medio de lo que ustedes acaban allí de mencionar. Los datos y pues el software estadístico o los programas, ya sea que utilicen Excel o ya sea que utilicen otro tipo de programas que existen para poder hacer estos análisis. Ya cuando ustedes vean estadística, creo que ese semestre la están viendo, pero creo que ustedes ven dos estadísticas, entonces creería yo que de pronto en el otro estadística 2 ya les enseñan a manejar todos esos software que tienen que ver con este análisis de datos. Pero entonces allí estará como tal esos materiales para poder hacer el análisis de varianza, la prueba de Duncan y la regresión lineal. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Para todos es claro. Bueno, entonces voy a ir, les voy a indicar lo que deben hacer de la actividad. Voy a explicarles allí cada punto con las diapositivas de la clase, porque tal cual lo que les expliqué aquí lo van a hacer en esa actividad. Entonces, denme un momento, ya les pongo aquí el documento donde tengo la actividad pues, que ustedes deben de realizar. Esa creo que ya les apareció ahí publicada en el canal de Teams, la actividad programada. Recuerden, es en los mismos grupos de trabajo con los que estaban haciendo el análisis del artículo científico, que ya analizaron la introducción. Deben verificar cuál es el objetivo correcto para poder seguir trabajando esta parte, pues, que se les indica aquí en el taller. Ya les la voy a compartir. Listo, entonces ya, el artículo con el que estaban trabajando los mismos grupos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo? Voy a hacer un listado de materiales de manera general. Si me voy a las diapositivas, yo en las diapositivas hice mi listado de manera general. Mírenlo, aquí está. Aquí, está listado de manera general. ¿Qué voy a hacer? Digamos que para el caso de los estudiantes que sus artículos tienen estos subtítulos, esos subtítulos van a ser los métodos de manera general. Aquí voy a mostrar, les voy a mostrar aquí. Tiene subtítulo, entonces este primer subtítulo será el primer método de manera general, el segundo, el tercero, y este tercer subtítulo, este aquí será el primero, el segundo y el tercer método que yo utilizo. Son 3 subtítulos, 3 métodos que están aquí. Pero para los que en sus artículos la metodología o los métodos no aparece de esta manera, sino que simplemente aparece todo un texto, pues les toca leer de manera muy detallada y en esa lectura identificar cuáles serían esos métodos de manera general. Los que tengan los subtítulos pues les queda más fácil porque pues allí ya se evidencia.
Y los demás tendrán que leer e identificar cuáles son esos métodos de manera general. Luego, pues habla también de materiales, el punto 1 y punto 2 es lo que ya les acabé de mostrar en la diapositiva, de manera general, cuáles son los materiales y cuáles son los métodos. Punto 3. En el punto 3 lo que voy a hacer es que voy a tomar el objetivo del trabajo. Y luego de que tome ese objetivo del trabajo, que es el objetivo general, voy a identificar allí cuáles son las actividades o los objetivos específicos que se encuentran de manera implícita en este objetivo general. Aquí en el ejemplo, miren, yo identifiqué 3 actividades. Una era relacionar, el otro era contar las garrapatas y el otro era la parte de la productividad. En el caso de los estudiantes, que su artículo está dividido en estos títulos, entonces aquí copian el objetivo, lo ponen en su trabajo de Word que van a entregar y luego indican y ponen allí métodos y ponen justo esos mismos 3 subtítulos. Eso es para el caso de los que tienen los subtítulos. Para el caso de los que no tienen los subtítulos, tendrán que ir al objetivo y señalar esto que les estoy indicando aquí en lo que les expliqué de este ejemplo. Tengo que ir y mirar allí qué actividades ellos en ese objetivo general propusieron para poder alcanzar pues ese mismo objetivo general. Ese es el punto 3. Otro, si hay alguno de los artículos que ya tengan los objetivos específicos ahí planteados y detallados, pues lo único que tienen que hacer ustedes es copiar y pegar esos objetivos específicos y ponerlos en este punto 3 y ya, porque ahí ya están de manera detallada. Pero si no lo están de manera detallada, entonces hay 2 maneras. Uno, si ya está por subtítulos, entonces cojo otra vez los mismos 3 subtítulos y los pongo allá, que serán los objetivos específicos de manera implícita, pues en ese objetivo. O si no está dividido por subtítulos, entonces cojo el objetivo y en lo que estoy leyendo, indico cuáles son las actividades que ellos propusieron para poder alcanzar todo ese objetivo de manera general. Y en el punto 4 del taller, dice que después de haber identificado esos objetivos específicos de manera implícita o actividades que plantearon para poder alcanzar ese objetivo general, voy a tomar cada uno de ellos y le voy a hacer un listado de métodos y de materiales ya de manera más detallada, tal cual como lo hicimos aquí en la clase. Identifiqué los 3 objetivos específicos que estaban de manera implícita en este objetivo, aquí están y aquí aparecen, y luego analizo cada uno de ellos. El primero era el conteo, entonces leo el procedimiento que realizaron aquí, identifico cuáles son los métodos y cuáles son los materiales que utilizaron para poder realizar esto. Luego encontré otra actividad que ellos identificaron, lo mismo. Leo lo que dice aquí, pongo métodos que hay en esa información y los materiales que hay en esa información. ¿Alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que les acabé de explicar? Profe, los que por ejemplo, nosotros que tenemos objetivos específicos, en la cuarta lo que vamos a hacer es poner el objetivo específico y de eso específico escoger los materiales y los métodos. Exactamente. Digamos que ustedes tienen un objetivo específico, tienen 2 objetivos específicos planteados porque su artículo se los plantea de esa manera. Como ya en el punto 3 los pusieron allí, lo que hacen es que yo copio el primer objetivo específico y miro qué de la metodología que se está mencionando allí me ayudó a alcanzar ese objetivo específico y hago el listado de métodos y de materiales que me ayudan a alcanzar ese objetivo específico. Luego tomo el objetivo específico número 2, lo pongo allí y le hago su listado de métodos de manera detallada y su listado de materiales de manera detallada. Entonces, sí es como tú lo estás mencionando. En el caso de ustedes, ¿por qué su artículo tiene los objetivos específicos ahí que se ven de manera explícita? En el caso de los otros que no lo tengan de manera explícita, pues tendrán que identificarlo en el objetivo general, así como yo lo hice en el trabajo o en el ejemplo que les di en la clase. Entonces, sí, estás ahí en lo cierto, sí deben hacerlo ustedes de esa manera, porque ya los tienen ahí identificados o redactados en el proyecto como tal, en el artículo como tal. ¿Listo? ¿Alguna otra duda?
Voy a enviarles de nuevo el link de la asistencia para que por favor lo diligencien. Creo que hay una persona aquí más que se conectó, entonces para que por favor ingresen y lo diligencien. Bueno, no tienen dudas, no tienen preguntas. Este taller, aquí pues queda tiempo de la clase, la idea es que lo hagan en el tiempo de la clase. Si de pronto se les presenta dificultades por el internet, lo dejé abierto hasta hoy a las 11:59. Entonces ahí lo tienen abierto para que hagan la entrega pues hasta la parte de casi la medianoche. Pero la idea es que lo aprovechen el tiempo que queda aquí en la clase para que realicen como tal el trabajo. ¿Listo? Aprovechen ahí el tiempo. Ya si tienen dificultades en internet, que ya sea algo como extremo,